Bueno, amigos, la oposición venezolana reunida en la Mesa de la Unidad Democrática, MUD, le solicitó formalmente al Vaticano que sirva de mediador en un diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro. Veamos. Frente a la Nunciatura Apostólica en Caracas, el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, leyó una carta en la que pide al Papa su sabio consejo que ilumine a los venezolanos y contribuya a impulsar las conversaciones entre el gobierno nacional y la alternativa democrática. El pueblo democrático venezolano ha dado pruebas suficientes de su voluntad de diálogo para encontrar respuestas a la grave crisis social y económica que afecta al país, diálogo para generar la construcción de la solución electoral a la crisis monetaria, diálogo para reencontrarnos todos los venezolanos. Asimismo, la MUD señala en su carta que aspira a un cambio de gobierno en paz y apunta que la Constitución venezolana establece claramente cuál es ese camino democrático, pacífico y electoral para producir esos cambios, refiriéndose a la figura del referendo revocatorio. Estamos persuadidos de que este es un momento crucial de esta crisis. Tiempo de su legislador y sabia palabra puede ser clave para superar la desconfianza y lograrnos como sociedad civilizada encontrar el sendero de la paz y la reconciliación de los venezolanos. La presentación de la carta se realiza días después de que el gobierno venezolano anunciara que invitó formalmente al Vaticano a incorporarse al diálogo como mediador. La oposición venezolana se está preparando ahora para la recolección a fines de octubre del apoyo al referendo del 20% de los inscritos en el registro electoral, la última etapa de requisitos para poder activar el revocatorio. Bien, bueno, ¿qué te parece? Bueno, definitivamente es una posición que va a mantener la oposición venezolana a los fines de buscar la alternativa del diálogo, la alternativa pacífica y democrática, tal cual está establecido en la Constitución de Venezuela, a los fines de salir de este gobierno nefasto de Nicolás Maduro, de salir de este gobierno violador a derechos humanos, que mantiene a los venezolanos sometidos a una crisis humanitaria y que de alguna otra forma está llevando a la población venezolana a una muerte. A una muerte porque hay desabastecimiento de comida, hay desabastecimiento de medicina y de medicamentos. La inseguridad sigue siendo uno de los principales flagelos que afecta a la población venezolana que se debate día a día entre la vida o la muerte. Lo importante de esto, Tomás, y que hay que analizar es que definitivamente sigue siendo el CNE, ese árbitro, un actor político del oficialismo cuando por diversas razones sigue poniéndole piedras de tranca a un proceso que está establecido en la Constitución y que está establecido en la Constitución para una salida pacífica a la crisis que existe en Venezuela, que es el referéndum revocatorio. Algo que llama poderosamente la atención y es que la propia Constitución, cuando establece el referéndum, y esto ya es en el texto legal, un análisis netamente jurídico, si el referéndum se hace después de la mitad del periodo, queda como presidente encargado el vicepresidente que se encuentra en ese momento a cargo, queda como presidente encargado de Venezuela, pero puede designar de vicepresidente a quien él considere, porque la vicepresidencia no es un cargo de elección popular. Y eso pudiera traer como consecuencia que el vicepresidente, si se diera el revocatorio en el año 2017, el vicepresidente pudiera ser Nicolás Maduro, ya que el presidente encargado podrá nombrarlo sin ningún problema y con total libertad. Y eso trae como consecuencia una continuidad, un continuismo del chavismo y de este gobierno nefasto que hay en Venezuela. Una desgracia total. Por cierto. Ahora, Fusté, Sí. en este momento entró al campo una noticia que salió ayer. Hay 6 países de América Latina, los 6 países más fuertes, que finalmente se decidieron a venir a público con una carta pidiéndole a Maduro revisar la decisión con relación a postergar el revocatorio. Países como Brasil, Argentina, México, Chile, Paraguay y Perú se unieron los cancilleres para hacer una presión encima de Maduro. Se sabe, Fusté, que hace un par de meses se trató en la OEA el caso de Venezuela. Se quería aplicar la Carta Democrática, inclusive el secretario general de la OEA era partidario de esa aplicación, pero diversas situaciones, entre ellas que la canciller argentina se postularía para la ONU, un poco
frustraron. Hubo un evento para, en vez de aplicar la Carta Democrática, llamar a conversaciones y esta situación de presión se diluyó. Ya en este momento que el CNE venezolano decidió que no había posibilidades de hacer el revocatorio este año, estos países que en aquel momento no se manifestaron duro contra la posibilidad de presionar a Venezuela, sí han venido a público a presionarse. Habría que ver qué tipo, porque bueno, en Brasil hubo un cambio político radical, algo así como lo que hubo en Argentina. Son dos países de un peso específico muy fuerte en América Latina, que antes eran aliados de Maduro y del chavismo. Mira, ahora están en otro campo. Hay otro tema, porque este domingo, 2 de octubre, se llevará a cabo el plebiscito sobre los acuerdos de paz en Colombia y los promotores de el no se reunieron en Bogotá. Veamos. El Parque Nacional de Bogotá se convirtió en el epicentro de una manifestación en el que un grupo de partidarios del no se reunieron para promover su posición frente al plebiscito del próximo domingo, en el que los ciudadanos se expresarán sobre el acuerdo de paz firmado en Cartagena este lunes por el gobierno colombiano y las FARC. El ex vicepresidente y promotor de la campaña por el no, Francisco Santos, asistió a la reunión y confirmó que sueña con que gane la negativa el próximo domingo. Yo me sueño con un triunfo del no, porque es un mensaje a la comunidad internacional tan duro, de que acá no todo se permite, de que acá se coloca una raya frente a las atrocidades de la guerra, y me parece que en ese sentido mostraríamos un hecho político de una dignidad inmensa que a mí me dejaría tremendamente orgulloso. Al encuentro por el no asistieron víctimas del conflicto armado que con velas en mano expresaron su indignación con el tema de la participación política de los guerrilleros pactado en el acuerdo de paz. Yo no te estoy diciendo que las víctimas del conflicto armado estemos, no vamos a seguir odiándolos, no. Nosotros los perdonamos, pero lo que no estamos de acuerdo es que estas personas vayan a subir a gobernar nuestro pueblo. Aparte de eso, vayan a ser beneficiarios y nosotros como víctimas estemos en un nivel más bajo. Durante la concentración de al menos 150 participantes, los partidarios del no y sus opositores protagonizaron un enfrentamiento de posiciones que revela la polarización en el país en torno al acuerdo de paz que tomó casi 4 años de negociaciones en La Habana entre el gobierno y las FARC. El próximo domingo, 34,8 millones de colombianos habilitados para votar responderán en el plebiscito si aprueban o no el acuerdo de paz con las FARC, que supone el fin de 52 años de conflicto armado. Bueno, ¿qué les parece esto? Yo creo que estamos Yo creo sí. que hay algo bien interesante en todo esto, y es que definitivamente ese acuerdo de paz, que de alguna otra forma está sellado entre la guerrilla y el gobierno de Colombia, promovido por el gobierno de Cuba, no ha dado el paso final y tiene que someterse a este plebiscito, que sea el propio pueblo colombiano que dé el sí a que se dé el acuerdo de paz, a los fines de que entre en la vida política las FARC y que de alguna otra forma se disculpe, se perdone a estos guerrilleros por los crímenes atroces que han cometido. Ahora, definitivamente lo que decía el vicepresidente Santos es que llama poderosamente la atención que cómo se llega después de 4 años de negociaciones a un acuerdo de paz cuando se siguen cometiendo hechos atroces, se siguen cometiendo atentados terroristas. Las armas por todas partes. Que eso es la cantidad de armas, y a lo último siguen recibiendo un financiamiento por parte del narcotráfico, siendo el narcotráfico el brazo económico, financiero de la guerrilla. Esa es una preocupación importante. ¿Usted por qué la guerrilla manifestó interés de asociarse a la vida política, lo que no ha manifestado nada con relación al narcotráfico? Al contrario, ha negado que tenga dinero, cuando se sabe que es el segundo cártel más grande del mundo de narcotráfico. Inclusive hubo una estrategia ahí que se vio clara. Un grupo guerrillero dijo que no estaba de acuerdo con el proceso de paz, que se separaba de la FARC y que va a seguir insistiendo, desde luego, en el negocio del narcotráfico. Desde mi punto de vista, para desde ese negocio financiar el partido político que quiera hacer ahora la FARC.
Eso es lo que está más oscuro dentro de este proceso de paz. El narcotráfico es tan grave o más que el proceso guerrillero de tipo político. Hay veces que los pueblos tienen razones para alzarse, como es, por ejemplo, en Venezuela o en Cuba. Lo que nadie tiene razón para traficar drogas totalmente ilícitas a nivel internacional. Entonces, de eso no se ha hablado nada o se ha hablado muy poco. Santos ha dicho que él va a ir detrás del dinero de la FARC. Lo que sucede es que la FARC niega que tenga dinero. Resulta que son personas que de buena fe estaban en el monte haciéndole la guerra y las armas le caían del cielo aparentemente. Y hay algo también que me llama poderosamente la atención, y es que hace 3 semanas en la conferencia anual de la CAF en Washington, la propia canciller colombiana, el fiscal general colombiano y el ministro de Estado Pardo llegaron a tocar temas bien interesantes, como que qué va a pasar con todos estos bienes que detentan hoy en día estos guerrilleros, van a ser confiscados. ¿Qué va a pasar con Venezuela? El caso de Venezuela. Colombia es un país fronterizo con Venezuela y está sirviendo Venezuela como territorio de distensión para que ellos operen desde Venezuela, para que cometan las fechorías desde Venezuela. Estamos en Venezuela importando un flagelo que ha afectado a Colombia por más de 60 años, como es la guerrilla. O sea, hay puntos que todavía no están claros ni se han concretizado con relación a ese acuerdo de paz. Yo creo que eso es algo que tenemos que esperar a ver cómo va caminando, porque tenemos que hablar de eso siempre. Vamos a hacerlo, ¿ok? Gracias. Nosotros regresamos dentro de unos momentos.